Hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos aquí a su espacio Voz de Residente. El día de hoy comenzaremos con la respectiva plática del día viernes, ¿sí? Para los que son nuevos sintonizándose con nosotros, les comunico más o menos cómo va a ser la dinámica. Tenemos un doctor invitado, el cual tendrá entre aproximadamente a 30 minutos para explicar su tema. El tema lo dará el día de hoy la doctora Michelle Marisol Cedillo Monreal. Después también se va a preparar un espacio entre preguntas y comentarios, así que les damos, por favor, ese incentivo para que se les pierda el miedo de participar. Y pues también les agradecemos mucho para los que nos están sintonizando aquí en Voz de Residente, para los que están acompañándonos en vía Facebook, en la página Yo Soy Médico 17, y obviamente para los que nos acompañan por vía Zoom. También para aquellas personas que no pudieron estar presentes el día de hoy, se recuerda que todas las pláticas se suben al canal de YouTube, que es Medical Legal Center. Ahí podrán verlas las veces que sean necesarias, ¿sale? Así que les presento, como les mencioné hace un momento, tenemos el día de hoy a la doctora Michelle Marisol Cedillo Monreal. Es residente de segundo año de la especialidad de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, de nombre doctor Juan I. Menchaca, egresada de la licenciatura de médico cirujano y partero de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Así que, doctora, si se encuentra ya aquí con nosotros, igual podrá comenzar a compartir su presentación. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Claro que sí, doctora. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Voy a empezar a compartir. Ahora sí, doctora, el espacio es todo suyo. Gracias. No sé si los que están conectados alcanzan a ver bien la pantalla. Sí, se ve muy bien, doctora. Todo perfecto. Okay. Muy bien, muchas gracias. Pues como ya dijeron, soy Michelle Cedillo, soy residente de segundo año de Medicina Interna. Este espacio exclusivamente los viernes a esta hora, pues son las charlas para Medicina Interna, pero sé que hay médicos generales conectados, entonces pues realmente voy a tratar de que esta charla sea para llevarnos a casa mensajes importantes independientemente de si tenemos una especialidad o no. Es un caso clínico, no es una clase como tal. Es un caso clínico que tuve cuando era residente de primer año en el hospital donde me estoy formando y me parece muy importante porque nos deja muchas lecciones tanto en el abordaje diagnóstico como en el manejo que se le dio al paciente. Es una dermatosis diseminada enmascarada de un paciente joven. Pues vamos a empezar. Primero que nada, y como introducción, el médico internista se enfrenta a diversos retos diagnósticos en su práctica clínica, incluyendo el hecho de presentarse ante pacientes que vengan con manifestaciones muy raras de alguna enfermedad que de por sí es rara y aún así llegar al diagnóstico. Independientemente, como lo mencioné, de si somos médicos internistas o no, creo que el hecho de saber identificar datos pivote de un paciente, de la historia que nos está contando ese paciente y de la exploración física que estamos haciendo de él, es lo que al final de cuentas va a llevar a que hagamos un diagnóstico certero y poderlo ayudar con un buen tratamiento. En este caso, es el caso de un masculino de 23 años de edad de la etnia o de la comunidad indígena purépecha, originario de Sopoco, Michoacán, que se dedicaba a ser jornalero y que no tenía antecedentes familiares de relevancia en absoluto. Es decir, ningún tipo de neoplasia en su familia, ningún tipo de muertes a temprana edad en su casa, ni tampoco antecedentes de relevancia. Se le interrogó sobre consumo de alcohol, toxicomanías, herbolaria, que es algo que se da mucho en este tipo de viviendas rurales o de estas zonas o esta localidad geográfica. Él no tenía ningún antecedente de relevancia y no tenía consumos de medicamentos previos al padecimiento actual, ni tampoco se conocía con ninguna enfermedad crónica, ni degenerativa, ni infecciosa. El paciente empezó 4 años antes a que llega con nosotros, es decir, en 2018. El paciente comienza con una dermatosis caracterizada por unas lesiones
papulosas y pustulosas, que primero comenzaron en el brazo izquierdo, posteriormente se generalizaron a ambas extremidades superiores, luego a ambas extremidades inferiores también, tórax y abdomen. Estas lesiones iban acompañadas de fiebre. En cada momento que hacía erupción una de las lesiones se presentaba fiebre. La fiebre se autolimitaba, de hecho el paciente no tomaba ningún antipirético ni ningún analgésico, y eran lesiones muy dolorosas a la hora de hacer erupción, pruriginosas, y estaban hipertérmicas. Cuando coalescían estas lesiones, las extremidades comenzaban a tornarse edematosas y posteriormente las lesiones dejaban una ulceración con una descarga serosa y al final pues una escara necrótica. Esta era como la evolución de las lesiones. El paciente desde 2018 que empieza con estas lesiones, que fue de hecho pues una progresión rápida en cuanto a días, semanas, de cómo una erupción comenzó a generalizarse, va con diferentes médicos, inicialmente los médicos de primer nivel, de primer contacto en la zona rural de Sopoco, Michoacán, después la cabecera municipal del estado de Michoacán, posteriormente Guadalajara, pero médicos pues de primer contacto, y desde 2018 comenzó a recibir diversos esquemas antibióticos, ni siquiera recordaba los nombres de todos los antibióticos que había recibido. En 2019 llega con otro facultativo que le inicia manejo con prednisona y metrotexate, sin saber o sin haberle puesto nombre y apellido a la dermatosis, y con este manejo tiene 2 años, prednisona y metrotexate durante 2 años. Al no ver mejoría, el paciente opta por la homeopatía, tampoco ve mejoría, y durante todo este lapso de tiempo, tiene consumo de múltiples analgésicos para controlar lo dolorosa que era cada erupción cuando aparecía. Aparte, como ya les mencioné, estos episodios de fiebre ocasional asociados a las erupciones niega que esta fiebre fuera persistente o que la fiebre fuera de algún tipo de predominio, únicamente lo asociaba a que cada que aparecía una lesión presentaba fiebre, negaba escalofríos, sudoraciones nocturnas profusas, pérdida de peso también la negaba, y cualquier otro síntoma, fuera disnea, algo cardíaco, palpitaciones, neurológico, abdominal, todo estaba interrogado y negado. Estas son las imágenes, creo que es pues lo más importante del caso, verlo, porque de esta forma pues se van a dar cuenta ante qué estábamos enfrentándonos. Son las lesiones con las que llega el paciente. En la pantalla de este lado pueden ver las lesiones en abdomen, estaban más o menos igual en tórax. De este lado, una que ya tenía pues este tipo como de laceración en el brazo. Acá de este lado, las más características, o como refiere que se presentaban en diferentes estadios evolutivos en las extremidades inferiores. Aquí tengo la otra pierna. Si se fijan, tenemos unas que apenas son máculas, otras que ya son pápulas, otras son pústulas, otras como estas ya están ulceradas y otras como esta ya tiene escara necrótica. Y al mismo tiempo el paciente presentaba todos los tipos, todos los estadios evolutivos de la dermatosis al mismo tiempo. Aquí está una imagen pues más representativa de cómo el paciente tenía tomadas las extremidades. Por protección pues de los datos personales del paciente y de la cara, pues obviamente no pongo el tronco superior, pero se veía exactamente igual ambos brazos con las diferentes lesiones. Cabe destacar que estas imágenes son publicadas con autorización del paciente y toda la información obtenida del expediente electrónico según la norma oficial mexicana. Esta la puse porque me parece muy representativa, porque si la vemos nos duele, de solo verla duele. El paciente tenía estas lesiones que después de que se ulceraban dejaban esta escara, pero al ulcerarse y tener esta secreción serosa le dolían. Aparte del edema de la extremidad, este es uno de los brazos del paciente, aquí se puede ver cómo pues el servicio de enfermería intentaba cubrírselas con gasas para que no se lastimara, porque el mero roce con la ropa y con sus demás partes del cuerpo eran excesivamente dolorosos para el paciente. El paciente llega con nosotros después de 4 años, cuando la fiebre fue sostenida, o empieza con episodios de fiebre sostenidos, es decir, ya no nada más a las erupciones presentaba fiebre, sino que la presentó durante 48 horas sostenida, sin respuesta al paracetamol o a los antipiréticos convencionales que utilizó,
y pues decide acudir a Guadalajara, al Hospital Civil Nuevo con nosotros, donde se reciben urgencias. El paciente se recibe febril con temperatura cuantificada de 39.2 grados y de hecho se recibe con datos de inestabilidad hemodinámica, sospechando que estuviera entrando en una fase de choque séptico por un foco pues evidentemente infeccioso. El paciente tenía leucocitosis a expensas de neutrofilia y pues nuestro foco aparente eran todas estas lesiones, toda esta dermatosis diseminada, que pues bueno, era muy llamativa, ¿no? A la vista. Estaba en todo el tórax anterior, todo el abdomen y las 4 extremidades. Cuando sube a piso de medicina interna y lo exploramos, vemos que es un paciente pues masculino con un habitus mesomórfico, esta dermatosis ya mencionada, neurológicamente íntegro, nada más estaba somnoliento el paciente, pero tenía un Glasgow, bueno, 15 puntos no, 14 puntos por la somnolencia. Ojos estaban sin alteración, no tenía escleras con alteración o ictericia, y los reflejos y la fundoscopía estaban normales. La boca o la cavidad oral estaba sin alteraciones, no tenía datos de sangrado ni úlceras, esto es importante. En cuello no tenía ingurgitación yugular ni reflejo hepatoyugular, pero alcanzamos a palpar una adenopatía infraclavicular bilateral de aproximadamente 1 centímetro o menos, adherida a planos profundos, no dolorosa y pues no móvil porque estaba muy profunda, pero a lo que alcanzábamos a delimitar era 1 centímetro máximo de ambos lados. Pulmón sin alteraciones, cardíaco sin alteraciones, el abdomen estaba blando, no palpábamos visceromegalias hasta ese momento, y pues en las extremidades las fotos que ya pudieron ver. ¿Cómo fue la evolución intrahospitalaria de nuestro paciente? Recibimos a un paciente, como les mencioné, con fiebre persistente, inestabilidad hemodinámica, y lo manejamos con antibiótico-terapia de amplio espectro. Previamente tomamos cultivos de todo, hemocultivos para sets de anaerobios, aerobios, urocultivo, cultivo de la secreción, porque había lesiones ulceradas que tenían salida de material seroso, eso se mandó cultivar. Al paciente para descartar que no tuviera ahí un dato neurológico, sobre todo porque estaba somnoliento, y nos refirió la familia que previamente no estaba así, él siempre estuvo íntegro. Tomamos una tomografía de cráneo, no tenía alteraciones. Tomamos una punción lumbar, el citoquímico de esa punción lumbar limpio, sin hipoglucorraquia, sin ninguna alteración, y ese líquido se mandó cultivar también, y ninguno de los cultivos, ni de sangre, ni de orina, ni de líquido cefalorraquídeo, ni de las lesiones, mostró crecimiento alguno. Hicimos que se corrieran para bacterias típicas, bacterias atípicas, hongos, y ningún cultivo mostró evidencia microbiológica o crecimiento pues de ningún agente. Creo que esto es importante porque si recuerdan, como les mencioné, estuvo durante 4 años manejado por sospecha inicial, todo 2018, de que era algo infeccioso. Y obviamente en retrospectiva, y ahorita yo frente a ustedes hablando de este caso clínico, no quiero que suene como a que estoy juzgando a los médicos que lo vieron en primer nivel, pero que nos llevemos a casa todos esta lección de cómo ante un escenario tan impresionante como el del paciente, tan quizás abrupto el cambio que tuvo de tener una erupción a estar con su cuerpo tomado en la totalidad por esta dermatosis, y si se hubiese hecho quizás una exploración física desde un inicio mucho más exhaustiva, se hubiera encontrado este otro dato importante que eran las adenopatías infraclaviculares. Todos estos médicos de primer contacto que vieron al paciente, lo primero que pensaron, incluyéndome, es ver a ese paciente y pensar que es algo infeccioso. Está febril, tiene estas lesiones, es un jornalero, es campesino, es de una comunidad rural, de una comunidad indígena, donde se tiene exposición a diversos agentes, picaduras de insectos, exposición a través de la piel de contacto con espinas, y que por ahí puedan entrar algún tipo de agentes parasitarios, hongos, etcétera. Yo sé que al ver este tipo de dermatosis se puede pensar de primera instancia que es algo infeccioso, y creo que por ahí se fueron los médicos que durante 4 años lo vieron. Sin embargo, ante un paciente que tiene esta clínica tan torpe y tan crónica, creo que tendríamos que haber ido un poquito más allá. Si a ese paciente en 2018 alguien le hubiera tomado una biopsia de esas lesiones, pues quizás el desenlace hubiese sido diferente. Fue lo que hicimos nosotros después.
Primero les quiero enseñar una tomografía de su pecho que tomamos. La tengo acá de este lado. Una tomografía de tórax. Se pueden observar estas lesiones nodulares, micro y macronodulares de diferentes tipos, todo este infiltrado bilateral, desde las ápices hasta las bases en ambos campos pulmonares. Franco está como está este infiltrado. Y digo, esta tomografía es nada más de tórax, pero ahí se alcanza a ver hepato, esplenomegalia, y en la ventana que no es pulmonar también se alcanzaban a ver estas lesiones nodulares en hígado también. Entonces estábamos ya ante un paciente que no nada más tenía lesiones nodulares en piel, sino también en pulmón bilateral, en hígado y muy probablemente en otros órganos que la tomografía no nos dejó ver. El único órgano que pudimos llevar a estudio de imagen y que vimos que estaba absolutamente limpio, pues fue sistema nervioso central, pero pulmones, hígado y vaso estaban tomados por este infiltrado nodular. Entonces, como les menciono, pues lo ideal hubiera sido desde un principio tomar una biopsia de esas lesiones. Fue lo que hicimos nosotros, tomamos una de las más ulceradas que les enseñé, del brazo derecho, donde se ve ahí como la lesión más activa. Esa fue la que biopsiamos y pues estos fueron los resultados. En la tinción de hematoxilina y eosina podemos ver en esta seco fuerte cómo tenemos fragmentos de dermis que están totalmente infiltrados por estas células grandes. ¿Cómo sé que son células grandes? Porque lo comparo con el tamaño de los eritrocitos. Los eritrocitos, estos rojitos de acá, son mucho más pequeños. Y estas en comparación son células de mediano a gran tamaño que tienen escaso citoplasma, núcleos redondos o ovoides, y que estos núcleos tienen evidente hipercromasia, que no tienen cohesividad, y pues son sugestivas de un infiltrado neoplásico, porque esto no es normal, y de estirpe, pues linfocitos, ¿no? Entonces una neoplasia linfoide, desde la hematoxilina y eosina. Es decir, no tenía que haber estado en un tercer nivel el paciente y tener todos los medios para anatomía patológica. Con una biopsia de cualquiera de las lesiones y desde el primer momento que alguien hubiera hecho la tinción de hematoxilina y eosina, se pudo haber dado cuenta que esto era un infiltrado neoplásico linfoide. Nosotros en el hospital contamos con estos medios de inmunohistoquímica y el primero que se le corrió fue el CD3. Y como pueden ver aquí, en toda esta, son estas de color marrón, se puede ver positivo en todas las membranas de todos estos linfocitos que se veían que estaban infiltrando la dermis. Todos se tiñeron de café, o es decir, están marcando positividad al CD3. ¿Y de qué habla el CD3? Es de proliferación monoclonal de células T. Es un receptor que solamente se une a la proteína CD3 de los linfocitos T y solamente se va a expresar en esta estirpe de linfocitos. Entonces ya con 2 laminillas ya pudimos orientarnos a qué tipo de neoplasia es y a qué tipo de linfocitos estaban tomados. Se tomó nada más para descartar un CD20, que el CD20 lo que haría es lo equivalente al CD3 para los linfocitos T, pero para los linfocitos B. Y en este caso, pues está negativo. Si se fijan, pues ninguno se pintó, si acaso uno que otro, pero no se pintó. Importante. ¿Qué quiere decir? Si esto hubiera sido un proceso inflamatorio agudo, se hubiera esperado que hubiera una reacción inflamatoria importante, tanto por linfocitos B como por linfocitos T, pero no lo fue. ¿De qué habla esto? Pues de que tiene cronicidad, eso ya lo sabíamos desde que el paciente nos cuenta que tiene desde 2018 con las lesiones, pero bueno, solo por si nos quedara la duda de si esto era una erupción cutánea aguda por algo inflamatorio, infeccioso, muy agudo, pues no es el caso. Y tampoco tenía tomada la estirpe celular de linfocitos B. Después utilizamos el Ki-67, que es un marcador que denota actividad metabólica celular. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que esos linfocitos que tenemos infiltrando la dermis tienen actividad o proliferación celular importante. Y esto, en el caso de una reacción infiltrativa, pues no es algo bueno. Quiere decir que estamos teniendo muchísima actividad metabólica y por eso es que el paciente estaba teniendo tantas manifestaciones y estaba teniendo estas erupciones, pulmones, vaso, hígado y en toda su anatomía corporal.
Por último, pero no menos importante, este receptor que también está positivo en las membranas de estos linfocitos, que es el receptor CD30. El CD30 es un receptor de factor de necrosis tumoral que se expresa en las células B, perdón, del linfoma Hodgkin. Entonces me van a decir, ¿qué pasó? Si me acabas de decir que la estirpe celular eran linfocitos T, ¿por qué se está expresando o por qué se expresa el CD30 que se expresa en células B del linfoma de Hodgkin? Bueno, porque este CD30 se va a expresar también de forma atípica en el linfoma anaplásico de células T, y cuando este es de estirpe celular grande. Entonces ya con esto, desde un principio, desde la hematoxilina y eosina, se supo que era una neoplasia linfoide. Luego con el CD3 vimos que eran linfocitos T, con el CD20 negativos descartamos que hubiera infiltración de linfocitos B, con el Ki67 vimos que tenía actividad metabólica, que se estaba replicando esa neoplasia, y con el CD30 le ponemos el apellido, que es la forma anaplásica de células T grandes. Y así es como se llegó al diagnóstico, un linfoma T anaplásico de células grandes. Es un diagnóstico sumamente raro. No es que yo esté presentando este caso para decir, llegamos a un diagnóstico rarísimo de algo que no se presenta en el mundo. Voy a dar una pequeña introducción sobre qué es el linfoma anaplásico de células T grandes. Epidemiológicamente, de todos los linfomas no Hodgkin del adulto, son menos del 3%, y la relación se da 1.5 a 1, con preferencia a hombres y a mujeres, y representan el 10 al 20% de todos los linfomas no Hodgkin de los jóvenes. Este paciente pues era joven, por ahí creo que tenía un poquito de incidencia por la edad, pero la manifestación más característica del linfoma anaplásico no es en piel, es, como viene acá de este lado, que se presenten con linfadenopatías periféricas o abdominales, síntomas B, que el paciente los negó, y ya en estadios muy avanzados, pues una enfermedad diseminada, que es como lamentablemente recibimos al paciente. Es una neoplasia de células T grandes, como ya lo mencioné, y el pronóstico se va a ver dado según el gen de la sinasa del linfoma anaplásico, ALK. Los ALK positivos tienen mejor pronóstico que los ALK negativos. En general, es muy poco frecuente tener un linfoma no Hodgkin a esta edad, y cuanti más, un linfoma anaplásico de células T grandes, y todavía más, un linfoma que se manifieste en piel primero, porque desde 2018 la manifestación que él tuvo fue erupción. Si recuerdan, él nunca tuvo tos, nunca tuvo disnea, nunca tuvo dolor abdominal. Es decir, no sabemos si tenía esas lesiones nodulares en pulmón, en vaso y en hígado antes de llegar con nosotros, es decir, de presentar las manifestaciones cutáneas, o fue después, pero los síntomas que a él lo llevaron al hospital fueron la fiebre por la dermatosis y el dolor tan insoportable de esta dermatosis. Entonces fue todavía más raro el hecho de encontrar un tipo de linfoma así que se manifestara en un paciente joven, hombre y en piel. ¿Cuáles son los diferenciales de este tipo de cáncer? Pues otros cánceres primarios de piel, un linfoma de células B o la micosis fungoide. Me parece importante explicar esta presentación o esta diapositiva porque el paciente, como les mencioné, aparte de la dermatosis, tenía linfadenopatías infraclaviculares. Esto es bien importante porque desde el primer médico que ve al paciente, yo siempre trato de hacer énfasis en hay que ser siempre el médico que le resuelva el problema al paciente por el que el problema por el que el paciente está acudiendo con nosotros, que se quede en nosotros, que frene ahí, y si se sale de nuestras manos, porque es totalmente válido, saber a dónde derivarlo. Pero un paciente multitratado, córtico-estrofiado, porque hay que recordar que recibió prednisona y metrotexate, que es una quimioterapia, durante 2 años, sin tener diagnóstico, creo que sí debió haber llegado a las manos de alguien que le hiciera una buena exploración física y un buen abordaje de estas lesiones. Si recordamos, podemos hacer un diagnóstico diferencial presuntivo solamente con la localización de la linfadenopatía, independientemente si está cervical anterior, cervical posterior, supraclavicular, submandibular. Aquí vienen los diferentes tipos de drenaje que puede tener, y la etiología, ya sea infecciosa, neoplasias, etcétera, que es más común dependiendo de la zona. Y esta otra, pues es la correspondiente a nuestro paciente. Si se fijan aquí,
ganglios infraclaviculares, diagnóstico diferencial, aquí lo dice, y no lo estoy diciendo yo, no me lo inventé, linfoma no Hodgkin alto o altamente sugestivo. Y es el único diferencial que viene. Entonces, creo que si se hubiera hecho esta exploración física, y yo sé que estoy siendo muy redundante en el hecho de si hubiera, pero lo digo porque al final pues les voy a decir qué es lo que pasó con el paciente, y creo que todos podemos aprender de ahí les repito, hacer una buena exploración física, y si vemos algún tipo de ganglio, utilizar estos diferenciales para orientar nuestro diagnóstico. No es que sean 100% fidedignos o que no pueda ser un ganglio por otra etiología que no venga aquí en estas tablas, pero me parece importante conocerlas. ¿Qué le quise yo sacar de provecho a este caso clínico que quise presentárselos? Que el linfoma anaplásico puede presentarse como una enfermedad localizada o diseminada de forma extraganglionar, y que ya cuando hay un compromiso multiorgánico, como es el caso del paciente, lo vuelve todavía más inusual, un reto verdadero diagnóstico para el médico tratante, pero sobre todo, pues empeora el pronóstico. Independientemente de si es ALK positivo o negativo, que ya les dije que esto tiene que ver con el pronóstico, este paciente, imagínense el pronóstico que iba a tener solamente por la cantidad de órganos que tenía tomados, pulmón, vaso, hígado y toda la anatomía corporal, y los años que tardó en que alguien pues llegara a su diagnóstico. El caso de nuestro paciente no nada más fue un reto porque ya era una dermatosis multitratada, córtico-estrofiada como lo mencioné, sino por lo raro de este tipo de presentaciones. Al final de cuentas, y creo que esto es el mensaje que más me importaría que se llevaran a casa como médicos tratantes, o si son médicos en formación, residentes, etcétera, es este paciente, aparte de que pertenecía a la comunidad indígena, a una comunidad indígena purépecha, la medicina alopática no es su medicina tradicional o su medicina de primer contacto. Es un paciente al que durante 4 años, infinidad de médicos le dijeron un diagnóstico diferente. Y algunos le decían el nombre de una bacteria, y otros de un hongo, y otros de un parásito, y otros le decían un tipo de dermatitis por contacto, reactivas, etcétera, dermatitis irritativas, que si por exposición a los insecticidas o a los plaguicidas del campo, todo el mundo le puso nombre o sospecha de nombre a esa dermatosis que tenía el paciente, y cuando nosotros le dimos el nombre o le mencionamos la palabra cáncer, el paciente lo que hizo fue, ya no quiero saber nada de ustedes, del gremio médico y de nadie, y firmó su alta voluntaria, siendo que era un paciente que estaba en choque séptico, un paciente que se estaba únicamente viendo con sostén del soporte vital avanzado pues por aminas vasoactivas, un paciente que evidentemente el pronóstico en su casa iba a ser pues terrible, un paciente al que se pudo haber visto quizás beneficiado de quimioterapia si lo hubiéramos podido iniciar en ese momento en cuanto recibimos la biopsia, pero no nos dio oportunidad. Es un paciente que firmó su alta voluntaria y pues evidentemente fue a su casa a tener este desenlace fatídico al que no hubiésemos querido llegar si esta biopsia se hubiera tomado en 2018 y este infiltrado o este cáncer se le hubiera detectado cuando estábamos a tiempo. Entonces, como mensaje, me gustaría pues eso, que todos recordáramos como una buena exploración física, una buena historia clínica, y cómo integrar todo esto logra que hagas buenos diagnósticos y que al final le des el tratamiento que requiere el paciente. Creo que como internistas, que son la mayoría de los que me están viendo aquí, tratamiento lo podemos dar todos. Y si nos metemos a UpToDate en el pase de visita, todos vamos a saber tratar algo. El problema del verdadero médico internista es llegar al diagnóstico de casos como estos. Entonces, estas son mis fuentes de consulta sobre el linfoma anaplásico de células T grandes. No sé si alguien tenga alguna duda, comentarios. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Ok. No, pues qué peculiar es este caso, ¿no, doctora? La verdad, qué interesante, y pues ya se respetó al final la decisión del paciente, ¿no? Sí, claro. Por parte de
Facebook se agradece también para los que han estado activos. De momento, María Cecilia Guerra Batres dice gracias. Igual Miguel Benítez dice desde mí siempre bella. Y por cuestión de acá de Zoom, Araceli Acero López dice felicidades doctora, muy buen tema. Joshua Zárate dice importante el cuidado de los médicos, interesante caso, muchas felicidades doctora. Juan Ramón Gutiérrez M también menciona excelente caso, doctora. Mire, doctora, la está felicitando mucho para que vea, ¿eh? Y déjeme también revisar qué más hay. Por ejemplo, doctora, yo tengo una duda. ¿Qué recomienda usted cuando se empiezan a percibir este tipo de circunstancias específicas para poder tratarlo de la manera más eficiente? Hace rato comentó que sería hacer una biopsia, ¿no? ¿Y qué más podría recomendar, doctora? Muy bien, pues es una muy buena pregunta. Creo que si hubiéramos sido todos el médico de primer contacto, y como lo mencioné, me incluyo, yo por la exposición del paciente y los riesgos, claro que hubiera pensado en algo infeccioso y claro que hubiera dado un esquema de antibiótico y no se le culpa a ninguno. Si no respondía, quizás otro, segundo, tercero. Pero ya cuando estás viendo esta cronicidad y esta falta de respuesta al tratamiento que pensaste, creo que dar patadas de ahogado es lo mismo que se hizo en su momento, que fue darle corticoide y quimioterapia. O sea, nada más les faltó darle radioterapia porque no sé qué tiene, pero hay que hacerle algo a esas lesiones que están creciendo. Creo que ahí en ese momento es donde había que mandar y derivar al paciente a un lugar donde se pudiera tomar una biopsia y entonces sí dirigir la terapia. No, claro, doctora. Mire, comentando y aprovechando, también están comentando más. Por la página de Facebook, dice Patricia Ruiz, muy interesante el tema. Miguel, ay, se me perdió el comentario, my God. Llegan más, doctora. Miguel Ángel Juárez Ramírez también dice, excelente su ponencia. Francisca Chávez dice, gracias por compartir importante información. Magia Guadalupe Ríos Padrón, muy interesante el caso, felicidades. Ángeles Solís, un gran reto médico y excelente exposición. Y de momento, creo que son todos, a menos de que se me esté cargando mal la página, pero sí son muchas felicitaciones, ¿eh, doctora? Igual, Rodríguez acaba de decir también felicidades, excelente tema. Así que, doctora, la verdad sí genera un poquito de conciencia y más que nada, pues, pensar un poquito más con creatividad, claro, siguiendo los cánones médicos y demás, o sea, todo lo demás, pero sí ir un poquito más de ese límite, ¿no? Como usted lo menciona, pues, no cabe más hacer una exploración extra o recurrir a un comentario un poquito fuera de lo común, porque como esta situación, pues, supongo que hay muchos más casos que a veces pueden pasar por cuestiones similares y si se atiende con tiempo, pues afortunadamente se puede llegar a curar. Y si no, pues tratar, ¿sale? Así que Así es. no sé si quiera comentar algo más. Igual, felicidad, agradecer las solicitaciones que ha estado recibiendo, que la verdad me impresiona, que bueno, doctora. Así que no sé. Gracias. No, pues nada más agradecer a todos los que están viéndolo por Facebook, por Zoom, todos los que dijeron felicitaciones, muchas gracias. Creo que al final este caso no es, como mencioné, para alzarnos la solapa y decir logramos llegar al diagnóstico, sino tristemente hacer conciencia de cómo un paciente pues al final no tuvo el desenlace que quisiéramos que hubiera tenido por cómo fue mal llevado este proceso y cómo todos podríamos mejorar en nuestra práctica clínica para que no pasen este tipo de cosas. Pues es cierto, toda la razón tiene, doctora. Así que, pues le agradezco mucho por su tiempo, exponernos este tema muy importante. Yo también le digo felicidades, doctora. Gracias. Y también, pues, agradecerles a todos los que nos han sintonizado por el Zoom. Agradecerles también por los que nos llegaron a ver en vivo aquí en la página de Yo Soy Médico 17 en Facebook. Y, pues, ahora sí recordarles que para los que no pudieron verla desde un principio, se va a subir la plática en el canal de YouTube Medical Legal Center. Así que, sin más preámbulo, hay que disfrutar también del viernes porque me han enseñado algo también importante, ¿no? Que en la vida es igual de relevante el descanso como el trabajo. Así que yo siento que ya es hora de descansar, ¿sale?
Así es. Muchas gracias. No, a usted, doctora, y muchas gracias a todos. Pasen un bonito fin de semana.